Gloria al Señor, es una bendición poder estar a través de este programa, a través del rediscipulado que nuestro Ministerio Evangelismo Integral trae para todos ustedes. Muy buenas noches, saludamos a todos los pastores, a todos los líderes, a todas las iglesias que están conectados a través de vía Zoom, a través del Facebook. Puede compartir el link, puede compartirlo a través de vía Facebook. Damos gracias a Dios a nombre de nuestro director de evangelismo, el pastor Pedro Pérez Pardo. Les saludamos y a nombre también de nuestro presidente de la asociación ICIPAR, pastor Josué Pérez Pardo. Les saludamos desde acá las oficinas nacionales ICIPAR, Iglesia Cristiana Independiente Pentecostés, su servidor, pastor Frank Solís, en esta preciosa hora de la noche para estar con ustedes un momento. Vamos a ir a la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, vamos a leer desde el verso 2 en adelante. Carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, vamos a leer el verso 2. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, hablando de la vida y la fe de los tesalonicenses. Amén. Vamos a hablar de la vida y la fe de los tesalonicenses como lectura bíblica. Damos la bienvenida a los que se están conectando, damos la bienvenida a diferentes estados, allá en Chiapas, en Oaxaca, en Tabasco, a los que se conectan aquí en el estado de Hidalgo, en Zacatecas. Hoy tenemos la asistencia de hermanos que están conectados, pastores en Zacatecas, y bueno, saludamos hasta Colima también a los pastores, hermanos, líderes también que están allá en la zona de Colima, y gracias al Señor también ya estamos nosotros allá en Sinaloa. Saludamos a toda la gente en Sinaloa y nos vamos hasta Tijuana también. Allá tenemos pastores en Tijuana, en Baja California Norte y Sur. Dios les bendiga. Vamos a ir a la palabra del Señor. Como introducción vamos a ir a primera carta de Tesalonicenses 1, verso 2. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: cada vez que oramos, dice, los recordamos. Estoy leyendo la nueva versión, palabra de Dios para todos. Dice, cada vez que oramos lo recordamos y les damos gracias a Dios por todos ustedes. Esta es la nueva versión, palabra de Dios para todos. Cada vez que oramos lo recordamos y le damos gracias a Dios por todos ustedes. Agradecemos a Dios nuestro Padre porque su fe y su amor los ha animado y los inspira a trabajar. Gloria a Dios por aquellos siervos de Dios, siervas de Dios que Dios está animando, está levantando, ¿verdad? Está despertando su corazón y su espíritu para trabajar en la obra del Señor. Y les animamos, es para ello este programa, es para ello esta enseñanza, es para ello este rediscipulado, para animarte a trabajar en la obra del Señor. Amén, para que tu fe crezca. Dice también damos gracias a Dios porque la esperanza que tiene en nuestro Señor Jesucristo los mantiene constantes. Hermanos, Dios los ama y sabemos que los ha elegido para que sean su pueblo. Lo sabemos porque cuando les anunciamos nuestras buenas noticias, no lo hicimos solo con palabras, sino con el poder y total convicción que nos da el Espíritu Santo. Además, viendo nuestra forma de ser, se convencieron de que hacíamos todo por su bien. Cambiaron y se volvieron con nosotros, siguiendo el ejemplo del Señor. A pesar de que sufrieron mucho, aceptaron esas enseñanzas con la alegría que les dio el Espíritu Santo. Ustedes se convirtieron en un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya, y han ayudado a extender el mensaje del Señor no solo allí, sino en todas partes. Tanto se ha dado a conocer su fe que nosotros ya no necesitamos decir nada más. En todas partes la gente habla de la manera tan buena en que nos aceptaron cuando estuvimos allá con ustedes y cómo dejaron de adorar ídolos y decidieron servir al verdadero Dios viviente. Ustedes comenzaron a esperar la llegada del Hijo de Dios desde el cielo. Él es Jesús, a quien Dios resucitó y quien nos salva del castigo que el mundo va a recibir por sus pecados. Hermosa palabra que el apóstol Pablo le da
a la iglesia de los tesalonicenses, admirando su fe, admirando el trabajo, admirando que están siendo de grande bendición, admirando que habían dejado de adorar a los ídolos y ahora están sirviendo a un Dios viviente, a un Dios verdadero, y comenzaron a predicar la palabra del Señor. Dice Pablo que ya no hay necesidad de que nosotros vayamos, ustedes están haciendo el trabajo. Esperemos que en estas capacitaciones, en esta enseñanza, ya no haya necesidad, ¿verdad?, de que digan: Pastor Pedro Olvera, venga hasta acá. Hermano, por eso se está usando la tecnología, el Facebook, el Zoom, ¿verdad? A través del Facebook, del Zoom, el pastor Pedro Olvera está entrando a sus iglesias, hasta sus púlpitos. Yo no sé dónde, si en su iglesia usted llame a sus líderes, o yo no sé si usted está en su oficina, en su casa, pero que este tiempo usted aproveche esta enseñanza. Agradecemos a Dios, Dios no se equivocó al poner esto en el corazón del pastor Pedro Pérez Pardo cuando dijo: vamos a traer rediscipulado. Amén. No solo está viendo evangelismo en estos tiempos, no solo ese evangelismo práctico, evangelismo masivo, sino ahora estamos teniendo rediscipulado, y ya en unos ¿qué pudiera decir? En unos días vamos a comenzar ya a trabajar reuniones familiares en todo el país. Gloria al Señor por estas capacitaciones. Así que vamos a orar primeramente por este tiempo. Vamos a elevar una oración a Dios y que sea Dios moviéndose de una manera poderosa. Amén. Oramos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este tiempo que nos has dado. Gracias por cada amigo, por cada hermano que se está conectando. Padre celestial, gracias. A ti te damos toda la gloria, a ti te damos toda la honra. Dios, bendice este tiempo que vamos a tomar para rediscipularnos, para aprender. Padre, gracias. En este momento toma el control, Padre celestial, de los que estamos en casa, de los que están en la iglesia. Que nada interrumpa este tiempo de devocional, de enseñanza, Padre celestial, y que esa palabra que va a ser enseñada llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, y lo podamos poner por obra. Oramos, Dios amado, que de una manera poderosa también uses a nuestro pastor Pedro Olvera. Síguele dando sabiduría, síguele dando de tu presencia, y que sea tu Espíritu Santo hablando a través de él, para que sea de edificación para el cuerpo de Cristo, para que sea de edificación para nuestras vidas, para nuestra iglesia. Padre, te damos gracias en esta preciosa hora por cada pastor que está conectado. Gracias por cada líder, gracias por cada sector, gracias por cada presidente de sector que está motivando a sus pastores a ser enseñados, preparados para la buena obra. Gracias por cada presidente de distrito, gracias por cada superintendente. Gracias te damos, Dios, por cada pastor, Señor, que es usted el que está tocando el corazón, Padre, para poder capacitarse para la buena obra del Señor. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias por este tiempo. Amén y amén. Damos gracias a Dios. Mientras se siguen conectando, vamos a ir a un video musical. Mientras más pastores están conectados, vámonos a un video musical, para que queremos que más pastores se conecten, puedan escuchar esta enseñanza y así poderlo poner en obra en su iglesia, en su misión, en sus grupos familiares. Amén. Volvemos después de un video musical. Regresamos. Te dice gracias por llamarme tu amigo cuando no lo merecía, y para darte las gracias. Y gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Vamos. Gracias. Y gracias, oh gracias
porque te libró de una enfermedad. Y gracias, oh gracias Señor, oh, gracias mi Señor Jesús, porque como pródigo volviste a casa. Y gracias, oh gracias Señor, oh, gracias mi Señor y Jesús, gracias. Y gracias Señor, oh, gracias mi Señor y Jesús. No te pedimos nada, solo te digo y gracias Señor, oh gracias mi Señor y Jesús. No venimos a pedirte, venimos a darte más de lo que tú me has dado, un poco de lo que tú me has dado, un poco de lo mucho que tú me has dado. Señor, he aquí una iglesia unida. Deuteronomio 6:4 dice: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que significa: oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No hay Dios como el nuestro. No hay Dios como el nuestro. Gloria al Señor, gloria a Dios, ya estamos de regreso y bueno, pues esté atento, vamos a ir a unos avisos, vamos a dar los avisos que tenemos para el proyecto de trabajo de este mes, ¿verdad? Que ya se nos fue el mes de marzo, viene el mes de mayo. Hemos estado hablando de lo que es sistema de reuniones familiares. Tuvimos ya una capacitación aquí el 26, sábado 26, algunos ministerios, algunos líderes que pudieron estar con nosotros, fue de bendición. Se capacitó a algunos líderes, a algunos pastores para enviarlos a los diferentes sectores, a los diferentes distritos. Se va a estar capacitando. Les recordamos que la capacitación a nivel nacional por sectores será el día sábado 28. Anótelo ahí, sábado 28 va a ser la capacitación de sistema de reuniones familiares. Este es el manual a los hermanos, a los pastores, a los líderes. Este es el manual que vamos a estar usando. Sí, este es el manual que se va a estar usando del sistema de reuniones familiares. Amén. Y bueno, está buenísimo. Vamos a tener la capacitación, así que está al pendiente por ahí. Nuestra hermana Anita le va a estar haciendo la llamada a los diferentes pastores, algunos pastores que ya son encargados también de alguna zona, de algún sector, les va a estar llamando, porque hay algunos que no saben que el día 28, de hecho ya está en el calendario, en nuestro calendario de ICIPAR, ahí viene que la capacitación de sistema de reuniones familiares es el día sábado 28, es una a nivel nacional, en todos los sectores, en todos los distritos se va a estar llevando a cabo esta capacitación, así que esté al pendiente. Un ejemplo, nosotros estaremos capacitando al sector de Sinaloa, nos vamos hasta Sinaloa. Otro grupo de nuestra iglesia estará en el sector 13 de aquí del distrito centro, y bueno, así sucesivamente. El pastor Pedro
Pérez estará en diferentes lugares como Michoacán y otros lugares también que le tocó dar el discipulado, el sistema de reuniones familiares. Esta capacitación es de grande bendición. Vamos a estar trabajando con lo que es grupos familiares, hermano. Va a ser, pastor, va a ser una gran bendición trabajar en grupos familiares, porque esto va a traer un crecimiento a nuestra iglesia. Amén. Los grupos familiares producen integración, hermanos. Las familias se van a integrar, va a haber un desarrollo hasta de ministerios, también produce mayor atención, mayor cuidado. Así que vale la pena el trabajo de grupos familiares, pastores. Vale la pena que usted lo reciba, y si no está enterado, pues entérese. El día 28 de mayo es la capacitación para todos los sectores, ¿sí? Es por sectores, 28 de mayo, así que esté al pendiente, ya vaya poniendo el lugar, la iglesia, para que ahí van a llegar un equipo de líderes, equipo de pastores que van a estar enseñándole cómo trabajar en grupos familiares. ¿Cuál es la visión de este sistema grupos familiares? Le va a ayudar mucho, amén, se le va a capacitar, va a haber un control, amén, para que su iglesia crezca y sobre todo que en cada familia, amén, conozcan a Jesús. He estado utilizando también en Radio La Brillante un lema que le estoy usando: Jesús en casa. Amén. Para ello también hay un proyecto que se está utilizando, también una Biblia en cada hogar. Si usted desea recibir una Biblia en cada hogar por sus congregantes, también comuníquese, ya sea con su servidor, Pastor Frank Solís, o con nuestra pastora Daisy, que estamos encargados en la subdirección de evangelismo también. Así que estamos para apoyarle. Y hablando de evangelismo, se acerca Semana Santa y vamos a tener la Semana Nacional de Evangelismo en esta Semana Santa. ¿De qué fecha? Del lunes 11 al domingo 17. Semana Nacional de Evangelismo. Espero que eso ya está en el calendario también. ¿Qué vamos a hacer en esta semana de evangelismo? ¿Qué hay que hacer? Vamos a puede poner una película. Es una semana, toda la semana va a ser de evangelismo, del día lunes 11 al domingo 17, que es de resurrección. ¿Qué puede hacer? Ya sea que un día ponga una película, otro día haga una caravana vehicular, ahí una marcha, o pueda también hacer campañas evangelísticas, visitar el hospital, visitar el seguro, las cárceles o lugares turísticos. En una ocasión me tocó allá en Progreso con una de las iglesias, la iglesia Filadelfia, el pastor Delfino y otras iglesias en Progreso. Me tocó a la orilla del río antes de que llegara la pandemia. Ahí llegan muchos, llega mucho el turismo, y el mismo presidente del municipio nos dio el audio y nos dio la oportunidad de dar un mensaje evangelístico. Mientras nosotros estábamos adorando a Dios, exaltando a Dios, los hermanos estaban repartiendo folletos a todo el turismo. Si desea material evangelístico, recuerde comunicarse aquí a lo que es el Banco de Literatura, aquí con el pastor Pedro Pérez, o con su servidor, ¿verdad? Está el pastor también Rafael Soria, que nos apoya en la literatura. Está también lo que es el pastor Chino Ríos en el área de literatura. Si necesita apoyo para caravanas evangelísticas, está nuestro pastor David Castillo, que está también al frente de las caravanas. Si usted necesita apoyo en alguna área, o igual si necesita algún spot para andar ahí en su vehículo, porque algunos dicen: pastor, yo tengo las ganas, tengo las intenciones, quiero hacer algo en esta Semana Santa. Pues si no tiene las bocinas, le apoyamos haciéndole el spot a nombre de su iglesia, ¿verdad? Le hacemos su spot, le hacemos la mención, le mandamos ahí los spots. De hecho, ya tenemos 3 spots: uno que es hecho por el pastor Chino Ríos, uno por el pastor Pedro Pérez y uno por su servidor. Ya andamos 3 spots que se andan por ahí circulando para el evangelismo. Pero si lo quiere cambiar, igual llámanos, contáctanos, estamos para ayudarte y darte las herramientas. Ya no hay excusa, ya no hay pretexto para no querer trabajar. Te hemos proporcionado material evangelístico, hay folletos. Llame aquí a Oficina Nacional con nuestra hermana Anita, o venga usted
por el material, ya se le entregó de antemano, se le entregó en algunas juntas. Me acuerdo que llevamos en la Junta Nacional en Orizaba, llevamos paquetes, de hecho dimos Biblias y le estamos pidiendo que nos mande fotos, evidencias del trabajo. No es para almacenarlo, no es para almacenarlo de antemano. Aquí se hizo, gracias a Dios, con la ayuda de Dios, con la ayuda de muchos pastores, también se hizo una bodega para almacenar o para recibir, porque no es para almacenar, sino para recibir el material evangelístico. ¿Por qué quiero aclarar que no es para almacenar? Porque si usted viniera, ya se acabó, se ha estado repartiendo el material, se ha estado distribuyendo. No solamente se llevó en la Junta Nacional, se le dio material a muchos pastores, se le dio Biblias también, se le dio folletos, pero también en cada junta de distrito se ha llevado material evangelístico, en cada junta de sector también se ha llevado material evangelístico. Así que ya no hay excusa ni pretexto para usted decir: pastor, no tengo material. Dice acá, me comparte sus datos del contacto de las pastores Frank y Daisy. Amén. Le dejo mi número y ya con mi número le estaré pasando los contactos de la pastora Daisy, pastor Chino Ríos, de mi hermana Anita aquí, que está encargada de la bodega para darles material. Nuestro número es 772-150-4226. Aquí dice: pastor, ¿dónde vemos los spots que menciona? También con su servidor, pastor Frank Solís. De hecho, estamos encargados de radio, de toda la radio, de todos los medios de comunicación de nuestra asociación que deseen información. Ahorita vamos para allá, hablando de la semana de evangelismo. Vamos a hablar también del centenario. De antemano tenemos un proyecto para unir todos los medios de comunicación también que estén en nuestra asociación. Si usted conoce alguna radio, algún medio de comunicación, ¿verdad?, que pueda ser útil. Yo sé que todos son útiles para lo que es la promoción también de lo que será el centenario. Es importante que se comuniquen con nosotros. Vamos a tener en 15 días más o menos, vamos a tener una reunión. Pronto le estaremos mandando ahí el spot, o le estaremos mandando ahí la publicidad para que también nos apoyen para la promoción del centenario. Dice entonces: pastor, ¿dónde vemos los spots que se menciona? Es con nosotros. Nosotros le hacemos llegar, o comuníquese acá a Oficina Nacional, y nosotros le hacemos llegar el spot de acuerdo a su colonia, de acuerdo a su comunidad, a su municipio. Y si usted tiene un formato que ya tenga hecho y quiera que nosotros solo se lo hagamos en audio, en spot, se lo hacemos, o si no, igual nosotros le podemos apoyar. ¿Cómo se puede obtener el spot? Pues se lo mandamos por WhatsApp. Ahí nos están escribiendo, nuestra hermana Ana Salina nos escribe, ahí están los números de la pastora Daisy, que ella es ella está en la subdirección, una tremenda sierva de Dios. También nos está apoyando a bajar Biblias también para lo que es el trabajo de grupos familiares. Por ahí se está trabajando un libro morado. Ese libro morado contiene también enseñanzas para los primeros cristianos. Así que comuníquese con la pastora Daisy o con su servidor para el trabajo evangelístico. Tenemos una semana de evangelismo, así que póngase la camiseta y hay que salir a trabajar, a evangelizar. Sí tenemos material, y mándenos su foto, mándenos su información donde se está evangelizando. Ya le dije qué podemos hacer: poner películas. También de parte del ministerio Evangelismo Integral, en la Convención Nacional en Orizaba dimos 8 videoproyectores a cada presidente, a cada a los de distrito, ¿verdad? Se le dio a los superintendentes. Así que si usted no tiene un videoproyector: pastor, yo quisiera proyectar la película de Jesús, la pasión de Cristo o la vida de Jesús, no tengo videoproyector, acérquese con su superintendente de distrito. A ellos, de parte del ministerio, les dimos, ¿verdad? Les dimos un videoproyector. Pídale que les preste ese videoproyector para su sector o para su iglesia, con eso sí, con el mayor cuidado.
se los encargamos mucho, ¿verdad? Y llévelo, es para eso, es para utilizarlo. Invito a los presidentes de sectores que hagan uso de esos videoproyectores que cada superintendente en cada distrito tiene, y es para este tiempo usarlo, hermano. Úselo, pastor, use ese videoproyector que son de buena calidad y lo podemos usar en las canchas, en la calle, en algún lugar turístico y hacer evangelismo. Así que ya solo a usted le toca poner la horchata o la agua de Jamaica y las palomitas y la película, ¿verdad? Así que esta semana es de evangelismo del lunes 11 al domingo 17. Ok, y por último también motivar a todas las iglesias para el centenario. Recuerde que tenemos nuestro centenario el 14 y 15. Acá me escriben: pastor, bendiciones, el proyector se los entregó a los directores de evangelismo. Amén. Bueno, sí, gracias, hermanos, al pastor Emanuel de la Cruz que nos escribe. Amén, gracias, se lo entregó al director de evangelismo. Ok, agradecemos y motivamos entonces a los directores de evangelismo de cada distrito que se unan a este proyecto, ¿verdad? De lo que es la semana de evangelismo. Apóyenos, mis pastores de directores de evangelismo, y también le hacemos el llamado a los de presidentes de evangelismo de cada sector. Motiven a los sectores a que tengamos esta semana de evangelismo con películas, con caravanas, campañas evangelísticas, visitas a hospitales, seguros y a lugares turísticos. ¿Ok? Gracias, pastor, por la información. Amén. Y bueno, si usted tiene en su iglesia, ¿por qué también buscar estos videoproyectores? Ya casi la mayoría tiene también un videoproyector en su iglesia. Úselo, para eso Dios se lo ha dado, para sacarle el jugo a esos videoproyectores y sacarlo a las calles. Es más, también piense en los niños. Ponga una película para los niños, también una película. Allá están la vida de Jesús en caricatura. También pensemos en los niños, ¿ok? Bueno, esto es en cuestión de la semana de evangelismo. Quiero recordar algo que se nos pasó del día 28 de mayo, que será la capacitación. Algunos pastores, por ya pudiéramos decir por costumbre o por ya que lo hacíamos seguido, se quedaron con el Pentecostés. Dijeron: pastores, que en mayo celebramos el Pentecostés y ya tenemos programados el Pentecostés. No, en nuestra calendario el Pentecostés está el 4 de junio. En el calendario ICIPAR, el 4 de junio es el Pentecostés para todos los sectores. Por sectores es el 4 de junio y por iglesia es el 5 de junio el Pentecostés. Así que si usted lo tenía en mayo, 28 de mayo, el Pentecostés, muévalo por favor, porque el 28 de mayo tenemos capacitación. No se le ocurra hacer el Pentecostés el mero 28 de mayo, cuando desde tiempo atrás ya en el calendario, desde la Junta, ya llevamos más de 2 o 3 meses desde la Junta, ya se le está recordando que va a haber capacitación, y eso es por el bien de usted, pastor, por el bien de su iglesia, por el bien de las familias de nuestra iglesia. Amén. Así que es importante que recibamos la capacitación el 28 de mayo y el 4 de junio en nuestros sectores celebremos nuestro Pentecostés. Amén. Entonces, y le decía, estamos ya a unos meses, ya se nos aproxima el centenario, 14 y 15 de julio. Espero que también en su iglesia usted motive a su iglesia para ir a estos eventos el 14 y 15 de julio, y a los pastores le hacemos el llamado para que ya hagan entrega de sus ofrendas para poder sufragar los gastos de lo que será el centenario. También los boletos, ya quedan pocos boletos. Animamos a los pastores que no han adquirido sus boletos que lo adquieran lo más pronto posible. Mínimo, por lo menos, lleve a sus líderes, y no solamente sus líderes, por lo menos si usted tiene una iglesia de 100 congregantes, por lo menos lleve 50 congregantes, lleve la mitad, ¿verdad? Si tiene 50 congregantes, por lo menos lleve 25 congregantes. Si su iglesia es de 200 congregantes, por lo menos lleve 100 congregantes a nuestra celebración del centenario. Eso es como mínimo. Les animamos.
Dios les bendiga. Vamos a un valor que es la disciplina. Después de este valor está entrando ya en la enseñanza de rediscipulado nuestro pastor Pedro Olvera. La disciplina es un entrenamiento que corrige, moldea, da fortaleza y perfecciona. Su misión es formar nuevos hábitos y establecer una serie de reglas personales que te comprometan contigo mismo para alcanzar un ideal. Una de las preguntas más importantes en tu vida que debes hacerte es: ¿estoy dispuesto a sacrificarme hoy para obtener los resultados que deseo en el futuro? Si tuviéramos que definir con una palabra la diferencia entre los grandes y los promedio, la diferencia entre los exitosos y los fracasados del mundo, una palabra, un atributo para describir la diferencia sería disciplina. Si no tienes disciplina, puedes olvidarte del triunfo, puedes olvidarte del éxito, de la grandeza. Todos los campeones tienen disciplina. La disciplina de trabajar duro, la disciplina de seguir adelante cuando duele, porque la vida no te da lo que quieres, sino lo que necesitas. Esta disciplina debes tenerla cuando nadie mira, cuando los que te aman o aprecian no están ahí, cuando estás solo tú y tu carácter. Tienes que aprender que no siempre estarás motivado, pero siempre debes ser disciplinado. La vida te pondrá obstáculos y retos que quizá no esperas. Sé disciplinado y podrás superarlos. Buenas noches, amados hermanos. Qué alegría poder estar este miércoles transmitiendo esta lección. Ya es la lección número 8 y considero que es muy importante. Voy a permitirme leer la Sagrada Escritura en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Si recordarán, hace 15 días tuve la oportunidad de leer el capítulo completo y hoy solo enfatizo la última porción del mismo capítulo. Bajo el título Más que vencedores, dice la Sagrada Escritura: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también santificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabamos al Señor por esta hermosa palabra. Y les recuerdo, hasta el día de hoy hemos presentado la creación del hombre, las consecuencias del pecado en el hombre, y muy particularmente en la lección 5 y 6 vimos lo que es vivir bajo la carne, y mencionamos el título que andar en la carne es vivir en fracaso. Pero también hablamos de andar en el Espíritu y mencionamos que esto es andar en victoria, ¿sí? Y creo que indudablemente, amados hermanos, de esta
de estas dos posibilidades que tenemos y que la Sagrada Escritura menciona, es decir, el cristiano que ha nacido de nuevo solo tiene dos opciones en su vida. Lamentablemente, las estadísticas se aplican en un 90% y más a que la mayoría de los cristianos ha decidido vivir en la carne. Y hemos hablado recurrentemente de las consecuencias que se tienen de vivir en la carne. Esto es, el vivir en la carne es literalmente hacer que el Espíritu Santo termine apagado en nuestras vidas, porque la carne le miente, lo contrista, le resiste, aún blasfema su nombre, y en esas condiciones quien gobierna es la carne, y el Espíritu Santo apagado en el cristiano que ha recibido al Señor Jesús no puede hacer nada para llevarle a ser un cristiano victorioso. El apóstol Pablo, cuando menciona esta dualidad en el cristianismo, en la primera carta de Corintios capítulo 3, dice: no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque no erais capaces, ni sois capaces todavía, pues habiendo entre vosotros disensiones, celos, etcétera, y da una lista de consecuencias que se viven en la vida personal, que se viven en la vida de iglesia, pero también en la vida familiar, y que lamentablemente es la experiencia de una gran cantidad de cristianos que tristemente han tomado la decisión de alimentar la carne y como consecuencia viven más en la carne. La segunda opción es lo que el apóstol Pablo llama espirituales, es decir, cristianos espirituales que viven o andan el espíritu. Y el apóstol Pablo llega a mencionar este aspecto en Gálatas. Dice que andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y mencionamos que vivir en la carne es vivir en fracaso, pero vivir en el espíritu es vivir en victoria. La diferencia entre vivir en la carne y vivir en victoria puede ser un momento muy pequeño de nuestra vida, cuando nosotros estamos en la capacidad de tomar la decisión que habrá de definir lo que nuestra vida está considerando. ¿Sí? De allí que es importante que nosotros los pastores y líderes conformemos exactamente lo que debe ser la vida para cada uno de los hermanos. ¿A qué estoy haciendo referencia? Al hecho, amados hermanos, de que nos compete a nosotros llevar de la mano a los nuevos conversos, a los niños en Cristo. Ellos vienen no solamente con la inocencia y la novedad de una nueva vida, sino también con la experiencia, amados hermanos, de la presencia del Espíritu de Dios en su vida. Y si nos enfrentamos a tanto fracaso en la vida cristiana, es porque nosotros, los que estamos en eminencia, y les recuerdo, amados hermanos, que la importancia de nuestra salvación y nuestro llamado como líderes es a fin, dice el apóstol Pablo en Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos evangelistas, pastores, maestros, etcétera, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y Pablo menciona una serie de virtudes que deben de venir como consecuencia de que usted y yo, como pastores y líderes, estemos haciendo lo correcto. A más de que Colosenses 1:28 es contundente, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Les recuerdo que vamos a dar cuenta por cada uno de los niños en Cristo que Dios depositó en nuestras manos para su cuidado y su desarrollo espiritual. Y si nosotros no los confrontamos con esta dualidad de la vida, ellos tienen la decisión: o viven en la carne o viven en el Espíritu Santo. Y entendemos la importancia de enseñarles sobre este particular, amados hermanos. Esta dualidad, el apóstol Pablo nos las lleva a presentar en Colosenses 3,
donde de una manera muy categórica dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Esto implica que si verdaderamente a quienes estamos liderando son cristianos, entonces nosotros tenemos que llevarlos, amados hermanos, a que su visión sea sobre las cosas del cielo, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Sí? Y esta diferencia entre las cosas de arriba y las de la tierra marca o el fracaso en la vida cristiana o la victoria en la vida cristiana. El apóstol en el mismo capítulo 3 de Colosenses nos habla de un cambio de hábitos. Del versículo 5 al versículo 9, el apóstol Pablo nos presenta lo que es una vida, ¿sí?, cristiana en fracaso, y menciona una serie de pecados que el cristiano carnal comete recurrentemente y que lo pone en la condición de hijo de ira. ¿Sí? Lo dice muy claramente el apóstol Pablo en este capítulo. Pero posteriormente nos habla de lo que es la vida victoriosa, la vida de andar en el Espíritu. Y en primer lugar, el apóstol Pablo menciona una serie de virtudes muy particulares que son lo que forman el carácter espiritual de los que verdaderamente hemos aceptado al Señor y hemos tomado la decisión de vivir en el Espíritu. En el versículo desde Colosenses 3 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Noten esto, que no es otra cosa que la consecuencia del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Quienes se convierten y se bautizan deben tener, ¿sí?, la convicción de que la vida cristiana fue hecha para vivirse en victoria. Desde el momento, amados hermanos, desde el momento mismo en que una persona acepta a Cristo, desde ese mismo instante está capacitado para vivir la vida victoriosa. Es un proceso hermoso, pero se gesta de una manera inmediata lo que es la transformación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. La persona que ha aceptado al Señor Jesús es puesta inmediatamente en el cuerpo de Cristo. Esto lo enseña la primera carta a los Corintios capítulo 12 versículo 13, que dice que fuimos bautizados por el Espíritu en un solo cuerpo. Entonces somos miembros de la iglesia y eso nos capacita para vivir inmediatamente. Sobresale de una manera particular lo que es el perdón, la paz y el amor que debe de haber en nuestras vidas como consecuencia de que somos cristianos. ¿Por qué no logramos alcanzar este propósito y esta meta? He mencionado, porque no hemos tomado la decisión de consagrar nuestra vida a Dios para vivirla a través del Espíritu Santo. Ahora, mencioné o leí a propósito el capítulo 8 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, porque les recuerdo que esta carta nos presenta lo que son las consecuencias del pecado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, y en el capítulo 7 y en el capítulo 8 Pablo nos está presentando la lucha espiritual que el cristiano enfrenta, la lucha entre la carne y el espíritu. Y esta porción escritural está hablando de la victoria que el cristiano, ¿sí?, tiene ya en Cristo a través de conocer la nueva posición. Dice el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Noten este aspecto, ¿sí? Los predestinó para que fuesen hechos conformes a su imagen. El propósito de la salvación
es que cada cristiano debe ser conformado a la imagen de Cristo. Por eso nos denominamos cristianos. La palabra que el apóstol Pablo usa aquí es la palabra simorfo, que implica ese proceso de cambio. Habla, amados hermanos, de lo que sería una oruga que se arrastra sobre el piso, pero que tiene en él o en la oruga existe esa capacidad de dejar de arrastrarse en el piso para ser conformada en una hermosa mariposa que puede surcar los cielos. Es exactamente ese proceso que el cristiano tiene que vivir y que se inicia con la decisión de haber aceptado al Señor Jesucristo y posteriormente haber consagrado su vida a vivir en el Espíritu Santo. Las consecuencias de esta decisión son casi inmediatas. Pablo en el capítulo 3 de Colosenses nos vuelve a hablar de lo que debe perseguir un cristiano y él los desglosa de una manera muy especial, donde dice que el cristiano tiene que aprender a ser excelente en su vida social. Podría decir en su vida civil, lo que implica que es un buen ciudadano, un ciudadano ejemplar, un ciudadano que sabe cumplir sus responsabilidades con el gobierno, cumpliendo con los elementos básicos que nos establecen como buenos ciudadanos. Por ejemplo, brevemente, ¿sí? Yo no creo en un cristiano que se diga cristiano y que maneje sin licencia. No creo que sea cristiano porque está exactamente rompiendo las leyes que dice el Señor, debemos sujetarnos. No creo en los cristianos, ¿sí?, que voluntaria o con propósito transgreda las leyes de tránsito, ¿sí?, metiéndose en sentido contrario, superando las normas de velocidad, ¿sí?, incluso transgrediendo los semáforos. No es cristiano. Podrá decir, ay, hasta soy pastor, pero si no hay esa convicción o conciencia de excelencia en esa área de la vida, entonces puedo dudar de su cristianismo. Pablo menciona también que el proceso de andar en el Espíritu nos hace también excelentes cristianos. Por eso dice que tenemos la palabra de Cristo abunda en vuestros corazones, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Un verdadero cristiano se manifiesta en la calle, pero también se manifiesta en la iglesia y va más allá. Un verdadero cristiano también se manifiesta en su hogar, siendo una magnífica esposa, un magnífico esposo, magníficos padres, excelentes hijos. Y el cristianismo, Pablo en Colosenses 3 nos dice que llega aún a las áreas laborales, donde dice, siervos, obedeced a vuestros amos. Y en el capítulo 4, versículo 1, amos, haced lo que es recto y justo con vuestros siervos. Entonces, amados hermanos, la decisión de vivir en fracaso y vivir en victoria se manifiesta en la vida que seguimos diariamente. Por eso es importante que usted tome tiempo para decidir consagrar su vida. Y una vez más, les recuerdo, amados pastores y líderes, que el propósito de nuestra salvación y llamado descansa en la perfección de aquellos que Dios puso a nuestros cuidados. Y hay que entender, la perfección y la excelencia son posibles porque es el plan de Dios para nuestras vidas. Esa perfección y excelencia de la que la Biblia habla y que es la demanda de Dios sobre nuestras vidas como líderes y aún como cristianos, es posible solo en la medida que cambiamos nuestros hábitos. Es decir, dejamos de practicar el pecado para practicar lo que conocemos como medios de gracia, que la semana pasada se nos comentó abundantemente. Los medios de gracia se pueden definir desde esa perspectiva cuando están en la Biblia, pero cuando dejan de estar en la Biblia para pasar a formar carne en nuestro propio cuerpo, entonces se establece como una disciplina y se denominan medios de gracia porque es la forma en que el Señor pensó en ayudarnos para lograr su propio propósito, lo que implica, amados hermanos, que no estamos solos. Y aún humanamente
Hacer un cambio de hábitos es casi imposible. Y es casi imposible porque nuestros sentimientos y nuestras emociones llegan a gobernar nuestras decisiones. Y el hombre por sí mismo no tiene la capacidad de ser fuerte para lograr sus propósitos. De allí que Dios, conociéndonos como seres humanos, nos dejó estos medios de gracia que de una manera muy particular, ¿sí?, son observados en la Biblia para que usted y yo los convirtamos en una disciplina de parte de nosotros mismos. Miren, ¿sí?, cómo se transforma la vida desde esta perspectiva. Les presentamos un pequeño cuadro de cómo se forma la vida o el carácter de la persona. En este sentido, ¿sí?, empieza, noten lo que ustedes están viendo en sus pantallas, con los hábitos. Pero los hábitos son los que van a formar nuestro carácter. Nuestro carácter va a definir nuestros pensamientos. La forma en que yo se los escribí dice así: nuestros hábitos definen nuestro carácter. Nuestro carácter gobierna nuestros pensamientos y nuestros pensamientos determinan nuestras acciones. Nuestras acciones las determinan, ¿sí?, nuestros hábitos. Es un círculo. Pero es un círculo que nosotros tenemos que entender, y que la vida victoriosa empieza exactamente en un cambio de hábitos. Los que antes practicábamos el pecado, ahora tenemos que practicar los medios de gracia como una disciplina muy especial y que nos va a ayudar, hermanos, a formar el carácter cristiano, que es el que va a manifestar lo que verdaderamente está en nuestras vidas. Y vuelvo a recalcar, aún así, humanamente es muy difícil lograr, ¿sí?, que el hombre por sí mismo establezca nuevos hábitos. Por ello, y conociendo nuestra naturaleza, Dios dejó en las Sagradas Escrituras los medios de gracia que hacen posible que el verdadero cambio en la vida de quienes hemos creído y aceptado al Señor como nuestro Salvador. Estos medios de gracia que Dios estableció tienen la particularidad, escuchen bien, esto es muy importante, tienen la particularidad que, como su nombre lo indica, en ellos encontramos la gracia de Dios, que es la única que tiene poder. Y se los ejemplifico desde esta manera. La Sagrada Escritura en Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y va más allá, hermanos, hasta discernir las intenciones del corazón. Creo que estamos conscientes de esta particularidad, y ese poder vivificador de la Sagrada Escritura es la gracia de Dios en ella. Les recuerdo también lo que Pablo le enseñó a su discípulo Timoteo en 3:16 de su primera carta, donde dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Esto implica que la Escritura tiene el soplo recio, fuerte del Espíritu Santo sobre ella, razón por la cual la Biblia está libre de toda mixtura u error. Pero no solamente está libre de toda mixtura o error, sino que tiene la gracia del Señor en ella, que hace posible, y sigo leyendo el mismo versículo, dice: y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia tiene ese poder vivificador del Espíritu Santo que se conoce como inspiración. Y usted y yo sostenemos que la Biblia tiene la inspiración plenaria del Espíritu Santo, razón por la cual la gracia de Dios se manifiesta en ella. Es la misma experiencia, amados hermanos, en cuanto a la oración, donde Dios nos está escuchando. Desde la primera promesa en la construcción del templo de Salomón, lo hermoso fue que el Señor promete: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Y Jeremías, en su capítulo 29:12, nos enseña
que si nosotros clamamos al Señor, el Señor va a escuchar nuestra oración y va a atender esa oración o esa súplica, con lo que implica que la oración tiene ese poder dinámico. El ayuno, amados hermanos, ¿qué debo decirles? Si recordarán que en la mayor confrontación que la Biblia habla del cristiano contra el mundo espiritual, el Señor Jesús fue contundente diciendo, este género no sale sino con oración y ayuno, lo que implica el poder de la gracia del Señor sobre la vida de quienes vivimos bajo la disciplina o las disciplinas espirituales. Por ello, amados pastores y líderes, es importante que enfoquemos nuestra vista a la perfección de aquellos que están bajo nuestro cuidado, ¿sí? Y lo mismo sucede con la mayordomía, donde la mayordomía, miren, les platico esta experiencia de la mayordomía y ahora solo estoy dando un breve repaso de lo que habrá de ser las disciplinas espirituales. La segunda carta a los Corintios capítulo 8 tiene un hermoso ejemplo. Dice, bajo el título de la ofrenda para los santos, dice, asimismo, hermanos, os sabemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Recordarán que la historia nos enseña, y bueno, por supuesto también es el libro de los Hechos, que hubo un momento en que se decidió recoger una ofrenda para los hermanos de Samaria y de Jerusalén que habían pasado por situaciones difíciles. Todas las iglesias fundadas hasta ese momento tenían el compromiso de recoger dicha ofrenda. Particularmente la iglesia de Corintios, que era una de las más ricas de aquel tiempo. Corintios era un puerto de Grecia que precisamente manifestaba esa abundancia. Pero al fin cristianos carnales no habían entendido la mayordomía y no habían entregado la ofrenda que se les había demandado. Ante esa situación, Pablo describe el proceso de la mayordomía, poniéndolos como ejemplo. Noten, dice el versículo 2, que en grande prueba de tribulación, ¿sí? Es decir, era una iglesia atribulada, perseguida, pero aún con todo, esa iglesia manifestaba abundante gozo. Era una iglesia de una región pobre, absolutamente pobre. En Macedonia, donde el cristianismo empezó a desarrollarse, no existía muchas formas de vivir. De allí que esas iglesias se podían considerar pobres y sin embargo abundaban en riquezas, es decir, eran generosas. Número 3, ¿sí? También eran iglesias esforzadas. Dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Vean, en el versículo 4 vemos que esa ofrenda que había sido pedida a todas las iglesias, para ellos les resultaba un privilegio, no una carga. Y el apóstol Pablo testifica que ellas habían pedido participar de ese privilegio, no de esa carga. Me imagino al apóstol Pablo, conociendo la situación de la iglesia en Macedonia, haberles dicho, ustedes son muy pobres, ustedes no den esa ofrenda, pero la iglesia rogándole que les permitiera el privilegio de contribuir. ¿Por qué tenían esta característica que es particular de la mayordomía? Dice el mismo versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. Eran iglesias que se habían consagrado plenamente al Señor. En esa actitud, ¿sí? Ellos sabían que su vida pertenecía al Señor. Como consecuencia, todas sus propiedades eran del Señor.
no daban el diezmo, sino que habían dado toda su vida. En la mayordomía existe esa gracia del Señor que el apóstol Pablo aprendió de la misma presencia del Señor Jesucristo, cuando en Hechos dice, porque más bienaventurado es dar que recibir. Y en la adoración, ¿qué les comento? Si es donde se manifiesta la presencia del Señor, en el servicio, que es la manifestación de los dones de una manera sobrenatural, y posteriormente en el evangelismo, donde el Espíritu Santo trabaja de acuerdo a el Evangelio de San Juan capítulo 16, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado. Estas 7 disciplinas, que son los medios de gracia, tienen que ser parte de la vida del discipulado. Ahora, sí, yo dije que esto lo íbamos a presentar desde la perspectiva científica, y les manifesté del por qué es necesario que nosotros, los pastores y líderes, estemos convencidos de la importancia de estos elementos para poderlos recrear en los miembros de nuestras iglesias. Les recuerdo que la Gran Comisión contiene una cláusula muy importante donde dice enseñándoles todas las cosas. Y estas son esas cosas que tenemos que enseñarles, porque los miembros de nuestra iglesia tienen que aprender a depender totalmente del Espíritu Santo. Vean lo que les digo, les presento este video y les recuerdo la manifestación del carácter de Cristo en la persona se manifiesta a través de las virtudes que la semana pasada se nos dieron a conocer, que son las consecuencias de las disciplinas. Se las leo antes de que pongamos este video para volverlos a enfatizar, porque aquí es lo importante. Cuando nosotros hacemos real la presencia de Dios a través de la Biblia, los cristianos van a alcanzar identidad, convicción y compromiso. Cuando les enseñamos a orar, nuestros hermanos aprenderán a vivir en comunión, en santidad, y traerá la seguridad de esa intimidad especial con Dios. Cuando los hermanos han aprendido a ayunar, entonces tendrán la autoridad que la Sagrada Escritura menciona, la unción y el poder que se requiere, ¿sí?, para hacer la obra de Cristo. La obediencia en la mayordomía traerá consagración, contentamiento y, por supuesto, generosidad. En el culto a Dios, el hombre encuentra gratitud, humildad y obediencia. Y el servicio nos da valor. Esto es muy importante. Les digo, cada una de estas disciplinas, ¿sí?, serán enseñadas, ¿sí?, a partir de la semana que entra. Por ejemplo, sobre la Biblia, estamos viendo 2 lecciones del por qué es importante la Biblia y una serie de datos interesantes. En cuestión del servicio, cuando una persona manifiesta la presencia de Dios a través de un don, sabe que es muy valiosa y que no puede prestar su cuerpo para andar pecando o andarlo ensuciando. La Biblia habla de vasos de honra y vasos de deshonra. Y al llegar a este punto, el cristiano sabrá que es un vaso de honra, útil como un instrumento para bendecir a los demás. Y lo mismo sucede cuando entendemos el propósito de nuestra vida, y por supuesto esto también nos da la seguridad y la certeza de que Dios está con nosotros. Y en evangelismo, ¿cuánta falta nos hace que amemos a los que nos rodean? A veces, amados hermanos, son nuestros propios hijos, que sabemos no son cristianos, y nos complacemos en sus vidas de pecado, sin saber que el hecho de que no sean cristianos les llevará a una vida eterna sin Dios. Sí, aquí encontramos satisfacción por la vida cristiana, pero también la alegría de vivir. Veamos este primer video. Investigadores de la Universidad de Oxford, dirigidos por Katia Vieh, descubrieron que las personas que creen en Dios son capaces de sentir menos dolor físico que las personas que no creen en Dios. Ellos reclutaron a un número de personas para investigar si el nivel del dolor era igual en ambos grupos al exponerlos a cargas eléctricas. El increíble hallazgo lo detectaron a través de los escáneres cerebrales de los voluntarios que fueron sometidos a las descargas eléctricas, y demostraron que los que traían a su mente textos de la Biblia y a Dios sintieron menos dolor que los ateos y agnósticos.
Las imágenes de los cerebros de los voluntarios creyentes mostraron que la corteza prefrontal ventrolateral, que suprime las situaciones amenazadoras, se iluminaba cuando pensaban en Dios y en sus textos bíblicos seleccionados, creando así un efecto placebo y la analgesia. Según las conclusiones de Viech, el pensar en Dios y en la Biblia ayuda a las personas a reinterpretar el dolor y hacer que éste sea menos amenazante. Crea de alguna manera una sensación de seguridad y se sienten cuidados, lo que genera un cambio completo del contexto. Ellos alcanzan un estado mental superior que aún es motivo de estudios. Por tal razón, leemos en Isaías 41:13, porque yo el Señor soy tu Dios que te sostiene tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Así es que la ciencia comprueba la efectividad de Dios y su palabra en nuestras vidas. En medio del dolor, piensa más en el Señor y en su palabra. Canta su palabra. Es la clave para obtener las más grandes victorias. Confía. Canta Biblia. ¿Notan qué importante es este relato científico? ¿Sí? La importancia que la Biblia tiene, les recuerdo lo que acabamos de leer y lo que el escritor del Salmo dice, envió su palabra y lo sanó. ¿Sí? En medio de la enfermedad, conocer la Escritura, repetir textos bíblicos, no solamente mengua el dolor, sino también trae sanidad a la vida. Si ustedes escucharon bien y si no, el video estará, es muy popular este pequeño video, lo podrán conseguir en plataformas digitales, pero también dice que trae un concepto de seguridad, que es algo muy importante, y de pertenencia. La Sagrada Escritura, a través de su lectura diaria, ¿sí?, encuentra y ese concepto de identidad, que nos habla de la seguridad, la pertenencia, la sanidad. Esto es muy especial y por eso la importancia de que nuestros miembros aprendan a depender de la Sagrada Escritura. La semana que entra, si Dios permite, vamos a ver estos tres primeros aspectos de cómo debemos relacionarnos con Dios a través de la Sagrada Escritura, que es un medio de gracia único, especial, hermanos, y que nosotros tenemos que aprovechar ese medio de gracia que Dios nos dejó y que se tiene que convertir en una disciplina en nuestra vida, ¿sí? Creo también muy importante el aspecto de lo que vamos a ver en este segundo video. El efecto de la Biblia en el cerebro humano. Un estudio fue hecho recientemente por el Centro de Compromiso Bíblico, en el cual se estudiaron 40,000 personas en los Estados Unidos, de 8 a 80 años de edad. Ellos solamente querían ver cómo nosotros interactuamos con las Escrituras. Ellos descubrieron algo que se transformó en el principal descubrimiento del estudio. Pese a que no era lo que estaban buscando, este se convirtió en el punto principal. Cuando leemos la Biblia una vez por semana, esto pudiera ser el domingo cuando el pastor dice abran sus Biblias y escuchamos el mensaje una vez por semana, se notó un efecto casi insignificante en algunas áreas específicas de la vida, que más adelante explicaré mejor. 2 veces por semana, un efecto casi insignificante. Pero al leer 3 veces por semana, ocurrió un cambio en la reacción, como una pulsación. Algo ocurrió, como un pulsar. Pero el descubrimiento más importante es cuando leemos la Biblia 4 veces por semana, el efecto se potencializa de manera increíble. Lo más esperado sería 1 o 2, de forma gradual, el impacto y el efecto en mi vida. Pero literalmente fue 1, 2, 3, 4. Algo cambia radicalmente. Muy bien, ahora me dejaste curioso. ¿Qué clase de comportamiento se está siendo afectado? El sentimiento de soledad cae un 30%. ¿Eso ocurre cuando lees la Biblia 4 veces por semana? Así es. Problemas de ira caen un 32%. Amargura en relaciones, matrimonios, relaciones con los hijos, cae un 40%. El alcoholismo cae un 57%. El sentimiento de parálisis espiritual. Si yo tuviera que elegir un área, cuando hablo con personas en las cuales ellas son sinceras, ¿cómo se sienten? Paralizadas espiritualmente. Y eso hace la pregunta, ¿cuánto tiempo inviertes en la palabra? Leyendo la Biblia 4 veces por semana o más, ese sentimiento decae 60%. La pornografía cae un 61% y eso es muy importante. Cuando miramos los hábitos positivos, el compartir la fe aumenta un 200%, porque confías en la palabra de Dios. Un aumento de 230% del discipulado, y eso es increíble.
¿sí? No dudamos que la mayor lucha que tenemos que enfrentar en nuestra nueva vida, ¿sí?, es el pecado que reina y gobierna nuestra vida. Y como hemos escrito, los medios de gracia fueron dados o dejados por Dios para que a través de la práctica de ellos se conviertan en una disciplina de formación en nuestra vida y logremos la victoria sobre el pecado. Hemos visto en este segundo video la importancia de leer la Sagrada Escritura mínimo 4 veces a la semana. Y notaron el énfasis que se está haciendo en este estudio, donde después de la 4ª ocasión, ¿sí?, el poder de la Sagrada Escritura se potencializa de una manera magnífica y el comportamiento cambia radicalmente. Si pusieron atención, les recuerdo lo que cambia ese comportamiento. Es decir, por ejemplo, el sentimiento de soledad, que es uno de los que más embargan a nuestra sociedad y principalmente en nuestra iglesia, cae en un 30%. Lo que es los problemas de ira vienen a ser afectados en un 32%. ¿Qué quiere decir esto? Que quien lee la Biblia 4 veces mínimo a la semana, y la semana que entra les voy a explicar los métodos de lectura para que al final se convierta en un hábito y esto se considere una disciplina espiritual, pero quien no ha logrado controlar su temperamento es porque no lee la Sagrada Escritura. Quienes leemos la Sagrada Escritura sabemos la importancia que esto implica y esta actitud decae en un 32%. Los problemas en el matrimonio, llámese amargura entre esposos, problemas entre hijos, situaciones de alarma en el mismo matrimonio, cae en un 40%. Quienes están atados a los vicios de adicción, el alcoholismo, cae en un 57%. Y lo que se conoce como parálisis espiritual o muerte espiritual, hermanos que no oran, que no leen la Biblia, ¿sí?, caen en un 60%. Es decir, para quien está muerto espiritualmente es iniciar la lectura de la Biblia. El lema del año 2022, vuelve a tu primer amor. Para que esto se haga realidad, la Biblia tiene que hacerse carne en nuestra vida y tenemos que iniciar con el hábito o disciplina de leerla permanentemente. La semana que entra hablaremos del énfasis de lo que es escuchar la Sagrada Escritura, pero en cuestión de la lectura, con solo 4 veces la actitud positiva se potencializa. Ahora, noten, este dato es importantísimo. El mayor problema de la sociedad de nuestros días es la adicción a la pornografía. Quienes están luchando con este hábito, el leer la Sagrada Escritura le hace que este hábito decaiga en un 61% en su vida. Lo que puedo decir tajantemente, la respuesta a el pecado de pornografía es la lectura de la Sagrada Escritura. Si estás luchando con estos pecados que les recuerdo, Colosenses 3 habla de estos pecados, ¿sí?, lascivia, inmundicia, malos deseos, pasiones desordenadas, es porque no leen la Sagrada Escritura. Lean la Sagrada Escritura. Pablo le dijo a Timoteo, para redarguir, para instruir, para corregir. La Sagrada Escritura tiene ese poder. Y los hábitos positivos, como es el caso, amados hermanos, de compartir su fe, hacen que nuestra fe crezca un 200% y discipular hace que nuestra fe crezca en un 230%. Yo se los puedo garantizar. Quien gana un alma y la discipula no vuelve a ser igual. ¿Por qué? Porque su fe se potencializa con estos hábitos positivos. Y otra vez, ¿sí?, estoy hablando de la neurociencia y la Sagrada Escritura, que son elementos importantísimos y que se puede comprobar el poder de la Sagrada Escritura. Les recuerdo que nuestra amada asociación, la Iglesia Cristiana Independiente Pentecostés, nace bajo la influencia del poder de la Sagrada Escritura. Fue la Sagrada Escritura lo que hizo que el fundador se redarguyera y aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador. Las disciplinas espirituales van a ser explicadas una por una de una manera muy particular para
que sepamos cómo las vamos a practicar, cada cuándo las vamos a practicar y lo que habremos de lograr con la práctica de estas disciplinas espirituales. Los animo a que no se desprendan de estas lecciones. Vamos a estar en ellas todo el mes de abril, mayo y junio. Terminamos en junio, son 3 meses en las que estaremos explicando las 7 disciplinas espirituales. Si estamos hablando de que son 7 disciplinas y tenemos 3 meses, esto es 12 lecciones, entonces estaremos hablando de 2 lecciones por cada disciplina, lo que implica tener un buen tiempo para considerar muchos datos importantes sobre ello. Les animo y los motivo a que sigamos estas lecciones para aprender. Si nuestros miembros hubiesen sido enseñados desde su conversión a practicar estas disciplinas espirituales, nuestra iglesia y nuestra sociedad estaría en otro nivel. Que Dios les bendiga abundantemente. Estamos la próxima semana con ustedes. La disciplina es un entrenamiento que corrige, moldea, da fortaleza y perfecciona. Su misión es formar nuevos hábitos y establecer una serie de reglas personales que te comprometan contigo mismo para alcanzar un ideal. Una de las preguntas más importantes en tu vida que debes hacerte es: ¿estoy dispuesto a sacrificarme hoy para obtener los resultados que deseo en el futuro? Si tuviéramos que definir con una palabra la diferencia entre los grandes y los promedio, la diferencia entre los exitosos y los fracasados del mundo, una palabra, un atributo para describir la diferencia sería disciplina. Si no tienes disciplina, puedes olvidarte del triunfo, puedes olvidarte del éxito, de la grandeza. Todos los campeones tienen disciplina. La disciplina de trabajar duro, la disciplina de seguir adelante cuando duele, porque la vida no te da lo que quieres, sino lo que necesitas. Esta disciplina debes tenerla cuando nadie mira, cuando los que te aman o aprecian no están ahí, cuando estás solo tú y tu carácter. Tienes que aprender que no siempre estarás motivado, pero siempre debes ser disciplinado. La vida te pondrá obstáculos y retos que quizá no esperas. Sé disciplinado y podrás superarlos. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios, tremenda enseñanza que hemos aprendido en esta preciosa hora de la noche. Vamos a dejar un tiempo para que usted pueda hacer alguna pregunta referente al tema. ¿Verdad? Vamos a invitar a que usted mande su mensaje. Si usted tiene alguna pregunta que desea hacerle al pastor Pedro Olvera de acuerdo a esta lección, es importante que usted lo haga llegar en el chat. Estamos completamente en vivo también por Facebook y estamos también vía Zoom. Así que comience, vamos a dar esos 5 minutos para que usted mande sus preguntas. Si tiene alguna pregunta, ¿verdad? Que usted, algo que desea ampliar sobre esta enseñanza, algo que desea conocer, mándenlo ahora. Vamos a tomar esos 5 minutos para que usted comience a mandar sus preguntas o algo que tal vez quiera que el pastor le recalque y diga: pastor, yo me quedé en esto, no pude anotar bien lo que dijo de acuerdo a los malos hábitos o de acuerdo a cómo se define la disciplina. Así que mande su mensaje rápidamente. Estamos para leerle, estamos para leer su mensaje. Así que buenas noches a los que están conectados. Gracias por esta enseñanza. Aquellos que desean aprender, aquellos que desean que su vida también sea transformada. Tremenda enseñanza, amén, que se dio en esta preciosa hora de la noche. Así que comience rápidamente desde ya. Mande su mensaje, forme sus mensajes. Gracias damos a Dios. Yo me gustaría, pastor, que nos recalcara dijo algo: nuestros hábitos definen nuestro carácter.
Sí, si nos puede recalcar, pastor, cómo es que nuestros hábitos definen nuestro carácter, y dice que nuestro carácter gobierna nuestros pensamientos. Así es. Bueno, el carácter se forma culturalmente por el medio donde nacemos y nos desenvolvemos. Lamentablemente, el carácter que hemos aprendido es un carácter que está influenciado por la vieja naturaleza, esto es el pecado. Y cuando llegamos al cristianismo, tenemos entonces que cambiar nuestros hábitos para que esos nuevos hábitos formen nuestro carácter, que es un carácter espiritual, lo que mencionaba yo de acuerdo a Romanos 8:29, que es conforme a la plenitud de Cristo o a la imagen de Cristo. Para que lleguemos a ser formados a la imagen de Cristo, tenemos que iniciar la práctica de estos nuevos hábitos. Cuando iniciamos la práctica de estos nuevos hábitos, entonces nuestro carácter se va conformando al carácter de Cristo. Cuando aprendemos a tener el carácter de Cristo, entonces nuestros pensamientos ya son gobernados por el nuevo carácter, de tal forma que podemos mencionar lo que hablaba yo hace unos minutos, las tres características importantes del carácter, que es el perdón, el amor y la paz, que debe gobernar nuestras vidas. No lo tenemos porque nuestros pensamientos los sigue gobernando la carne. Al final, nuestros hábitos forman el carácter, nuestro carácter gobierna nuestros pensamientos y nuestros pensamientos determinan nuestras acciones. Si nosotros pensamos conforme a la carne, entonces vamos a vivir en la carne. Por eso es importante que iniciemos con estos nuevos hábitos. Pastor, ¿cómo definimos las disciplinas espirituales así a grandes rasgos? Bien, las disciplinas espirituales, como mencionamos la semana pasada, o el pastor Josué lo mencionaba, ¿sí? Son esas características que forman o de alguna manera se establecen en nuestra vida para lograr nuestros propósitos. Sí, y lo vimos en el mismo valor que se presentó. Si no aprendemos a disciplinarnos, entonces estamos vendidos al fracaso. Amén. Todo atleta victorioso tiene como medida de vida la disciplina. El cristiano que ha aprendido a disciplinarse, entonces sabe vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y piensa como Dios piensa. Wow. Tenemos nosotros humanamente malos hábitos. Sí, por supuesto. Tenemos malos hábitos. ¿Y cómo pueden irse quitando esos malos hábitos, pastor? Bien, exactamente, con nuevos hábitos. Un ejemplo que a mí me pareció muy interesante. Leyendo la biografía del señor David Wilkerson, él menciona que en 1964, cuando la televisión estaba en pleno auge y él se encontraba en un hotel, ¿sí? Viendo la televisión, llegó a pensar que si ese tiempo que estaba pasando en la televisión lo dedicara a orar, ¿cómo sería su vida? Wow. A partir de ese día, él empezó a orar 2, 3, 4 horas y al final llegamos a conocer la historia de un hombre que no podía caminar en la calle porque los mismos demonios se manifestaban. Incluso se da la historia de que David Wilkerson, cuando asistía a algún funeral, los muertos resucitaban por esa unción que él tenía. Descansaba en haber tomado la decisión de apagar la televisión para ponerse a orar. Dije hace unos minutos, la diferencia entre vivir en el fracaso y vivir en el espíritu es tomar la decisión de vivir bajo las disciplinas espirituales. La semana que entra vamos a ver cómo ejercer la disciplina espiritual de la lectura bíblica, que son 3 aspectos: escuchar la Biblia, así que la fe es por el oír, y bueno, ya lo explicaré muy, muy sencillo el proceso para que se establezca una disciplina en la lectura bíblica, en la oración, en el ayuno, en la mayordomía, por supuesto, en la adoración, en el servicio y en el evangelismo. ¿Esos serían los malos hábitos en la vida de un cristiano, pastor? Sí, los malos hábitos en la vida de un cristiano, les mencioné de acuerdo a Colosenses 3, es la ira, el enojo, la blasfemia, incluso en el versículo 9 dice la mentira. Lo venimos cargando todavía. Son tan comunes los pecados que ni siquiera los consideramos pecados. Los practicamos de tal forma que se han convertido en un hábito en nosotros. Esos hábitos tienen que ser sacados de nuestra vida para implementar las disciplinas. O sea, que yo acepté a Cristo y vengo cargando todos esos malos hábitos, sí, pero por medio del discipulado, decía, pastor, sí, así por medio de la lectura, ¿verdad? Porque así nos decía cómo
¿cómo hacer el hábito de la lectura de la Biblia, pastor? ¿Cómo lo podemos hacer? Sí, ¿Qué bien. nos cuesta? Bien, la semana que entra voy a especificar exactamente cómo es el proceso. Es un proceso que empieza en Deuteronomio 6. Ustedes recordarán la importancia de conocer la Escritura y repetirla a nuestros hijos. Allí es donde empiezan los hábitos. Y se los voy a explicar en el proceso. Romanos 10 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La forma de iniciar un hábito en la lectura, en la Biblia, es escuchando la Biblia en primer lugar, y esto da pie a contestar esto. ¿Qué hacer con los que no saben leer? ¿Sí? Hoy no tenemos ninguna excusa porque la Biblia es tan popular que en cualquier celular está y se las podemos poner a quienes no saben leer. Esto traerá bendición a esas propias vidas. Así que creo que va a ser muy interesante poder conocer sobre estas 7 disciplinas espirituales y cómo empezar a practicarlas o ponerlas en práctica en nuestra propia vida. Sí, pastor, también dice aquí que al final mencionó 7 cosas que deben de tener cada cristiano. ¿Cuáles son? Dice aquí en el chat. 7 cosas que debe de tener cada cristiano. Yo creo que esas son las 7 disciplinas. Las 7 que dijo disciplinas, que le iba a enseñar, ¿verdad? Sí. En los temas que vienen, ¿verdad, pastor? Así es, sí. Sí, hay una pregunta aquí que dice, ¿qué importante es conocer el área de lo nervioso bíblicamente? Sí, por supuesto, les voy a explicar cómo afecta la Sagrada Escritura a nuestro cerebro y cómo influye en nuestra forma de ser y en nuestro carácter para hacer ese cambio de hábitos. Hay estudios muy profundos sobre la neurociencia y la Sagrada Escritura. Son 7 puntos que les voy a dar a conocer la próxima semana para que nosotros estemos inmersos en esto particularmente. Tiene que ver mucho con el poder del Espíritu Santo en la Sagrada Escritura. Les recuerdo 1 Timoteo 3:16, es inspirada por Dios. Y esa inspiración es el soplo del Espíritu Santo en la Sagrada Escritura. Amén. Aquí nos llega una pregunta. Dice, cuando venimos a Cristo, Cristo nos transforma. ¿Y por qué hay personas que dicen Dios usa su carácter tal cual es? Sí. Bien, exactamente. Cuando esa persona dice yo soy como soy, es porque no ha sido transformada ni ha sido cambiada. Les recuerdo que estamos hablando del propósito y solo cité Romanos 8:29, donde el propósito de Dios es predestinarnos a ser semejantes a Cristo, ¿sí? A parecernos a Él. Cuando nosotros no cambiamos nuestro carácter es porque la carne es la que está gobernando y es la que está dominando nuestros pensamientos, nuestras acciones, todo lo que es nuestra vida es gobernado por la carne. Amén. Dice aquí otra pregunta. Si existe o existiera un tiempo para nosotros los cristianos o los que hemos aceptado a Cristo en cuanto a nuestro cambio de hábitos, ¿cuál sería ese tiempo para ver los primeros frutos o cambios? Sí, bueno, el cambio debe ser inmediato. Voy a ponerles el ejemplo. Una persona alcohólica, sí, que acepta al Señor, el cambio debe ser inmediato. O sea, no puede decir yo acepté al Señor y seguir tomando. Es el caso, por ejemplo, de la samaritana o de la mujer adúltera a la que el Señor le dijo vete y no peques más. Es la experiencia del ladrón en la cruz. Estamos capacitados por la santidad posicional de Cristo para vivir en una nueva vida. También Saqueo, ¿verdad? Ah, sí, por supuesto. Fueron todos los que tuvieron contacto con Jesús, tuvieron un cambio inmediato. Todos, sí. La vida que llevaba. Para pasar a vivir en lo que Pablo dice en Romanos 6, andar en novedad de vida o andar en vida nueva. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que todavía no dan buen testimonio, buen fruto? ¿Qué está pasando ahí? Eso, viven en la carne. Viven en la carne. Perfecto. Sí. Dice, el pastor mencionó que cuando el cristiano elige vivir en la carne, constricta al Espíritu Santo. ¿Eso cuenta como blasfemia? Ah, por supuesto. Sí, les recuerdo Hebreos 10:26, donde dijimos que pecar es blasfemar contra el Espíritu Santo. Hace inmunda la sangre del pacto y hace afrenta al Espíritu de gracia. Entonces, quien peca literalmente se pone en esa condición terrible. Y recibimos un audio de la lección de hace 15 días donde alguien comentaba
que entonces en esa condición, una vez que uno ha enfrentado el Espíritu, no se puede recuperar. Son medios de gracia, porque en ellos está inmersa la presencia del Señor. Y cuando el hombre busca al Señor, les recuerdo que dice que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Es la misericordia de Dios lo que hace posible que después de haber pecado podamos tener la gracia del Señor sobre nuestras vidas. Amén, pastor. Nos dice una última pregunta. ¿Qué le pasa al que no lee la Biblia? ¿Había dicho algo al respecto del que qué le pasa al que no lee la Biblia? Por supuesto, vive en las condiciones totalmente de la carne, y lo que va a gobernarlo es la cultura exterior, una cultura material, una cultura llena de pecado, y por eso muchos cristianos en nuestros días aceptan los valores que el mundo está ofreciendo porque no tienen los valores espirituales en su vida. Eso es el problema, que viven literalmente en la carne, ignorando la Biblia. Hay una pregunta que dice, ¿puede un cristiano tener ansiedad y depresión? Por supuesto. Los cristianos carnales viven bajo estas tres enfermedades, que no solamente es ansiedad y depresión, pero también es el estrés. La Biblia es la respuesta a esta situación. Cuando leemos la Biblia, entonces el cristiano no va a padecer ni estrés, ni ansiedad, ni depresión, porque la Biblia va a suplir las necesidades espirituales que el hombre tiene. Esa es la diferencia. Amén, pastor. Damos gracias a Dios. Bueno, pues agradecemos a Dios por la vida de nuestro pastor Pedro Olvera, por la enseñanza, por este rediscipulado que estamos teniendo. Y bueno, sí que tenemos muchos malos hábitos como cristianos. No tenemos el hábito de la oración, no tenemos el hábito del ayuno, no tenemos el hábito inclusive de ser puntuales en la iglesia, pastor. A veces ese es un mal hábito. También a veces nosotros como pastores, ¿verdad? Tenemos que orar mucho que Dios cambie ese mal hábito en nosotros, ese mal hábito también de no llevar el mensaje de salvación a otros. Y decimos ser hijos de Dios, decimos ser cristianos y tenemos ese mal hábito de no dar buen testimonio. Y bueno, oremos a Dios para que podamos disciplinarnos, podamos entrar, ¿verdad? Y caminar en el Espíritu y no más andar en la carne. A nombre de nuestro director de evangelismo integral, pastor Pedro Pérez Pardo, les agradecemos a todos. Gracias por estar en contacto, por estar en sintonía con nosotros a través de vía Zoom. Agradecemos a los que estuvieron conectados. Buenas noches, Dios les bendiga y que este rediscipulado sea de grande bendición para su iglesia, para tu vida, pastor, para tu vida, líder, que sea de grande bendición y lo podamos poner por obra, que no nada más lo escuchemos, sino hagamos nosotros reflexión en esta noche. Y pues esperamos que tengas tus notas de la enseñanza de hoy. De antemano por ahí va a salir el manual, pastor nos comentaba, el manual también para aquellos que no han tenido el manual, no han tenido las notas y se han perdido algunas lecciones. De antemano se están grabando a través de Facebook, también lo puede buscar en la página de ICIPAR Nacional, pero también, pastor, viene un manual. Sí. ¿Pronto estará el manual, pastor? Sí, de hecho ya está, pero el pastor Pedro nos dio indicaciones de que se va a dar hasta el final. Ajá, hasta que se termine. Sí. Y él si lo va a mandar a imprimir igual como ustedes lo tienen. Como pero, tenemos sí, ya lo del sistema de reuniones familiares. Reuniones familiares, sí. Va a estar tremendo. Sí, ya está hecho, pero sí, no tenemos la facultad para darlo. Algunos podemos mandarlos por lecciones sueltas. Amén. Por acá nos mandan un mensaje, dice: en este tiempo hay muchas herramientas de apoyo para leer la Biblia. Una muy buena es que podemos descargar el audio Biblia para poder mantener una lectura constante. Habremos de dar punto por punto sobre este particular. Amén, pastor. Muchas gracias, nos despedimos. Dios les bendiga, buenas noches, que la paz del Señor esté en cada vida y en cada corazón. Bendiciones. $876,000 horas, 1,200 meses, un siglo traducido en milagros, palabras de vida, sanidades, vidas transformadas, pueblos libertados, miles de almas salvadas, una nación afectada por el poder del Evangelio.
que hoy se presenta con evidencias de que pasarán los años, los siglos, los milenios, los mismos cielos, pero sus palabras no pasarán. Palabras de vida que han sido derramadas sobre nuestras generaciones, llevadas por hombres y mujeres que con sencillez e integridad de corazón han sido antorchas encendidas por el fuego del Espíritu Santo, pagando el precio más alto del honor de ser llamados ministros del Dios Altísimo, llevando sobre sí mismos el mensaje transformador de la cruz. La Iglesia Cristiana Independiente Pentecostés, ICIPAR, convoca a la celebración del centenario de nuestra organización, un siglo proclamando su gloria. Este 14 y 15 de julio del año 2022, un centenario, 2 ciudades, 3 magnos eventos. 14 de julio, Pachuca, 7 de la mañana. Liderazgo ICIPAR en un aposento alto en el Auditorio ICIPAR. 14 de julio, 10:30 de la mañana. Gran conferencia magistral para las familias pastorales en las instalaciones de la feria. 15 de julio, desde el corazón de la nación, nuestra gran celebración multitudinaria del centenario. Un siglo proclamando su gloria en la nueva Arena Ciudad de México. Desde Argentina, el evangelista internacional Alberto Motesi. El mismo Cristo que abrió los ojos de los ciegos, libertó a los oprimidos del pecado e hizo huir avergonzados a los demonios, está aquí en medio de nosotros. El director general de la ICIPAR, el pastor Josué Pérez Pardo. Y aprendía yo a través de este pasaje en el Antiguo Testamento a Jesús en el Nuevo Testamento diciendo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. En la alabanza, el salmista Erickson Alexander Molano. Soy sano, soy libre en Jesús, fallé en aquella cruz que venció la enfermedad. Y muchos más. Súmate organizando tu iglesia para esta gran cita con el Señor. Participa con tu asistencia, oración y aportación. Informes a los teléfonos 771-713-2807. Visita nuestra página web icipar.org.mx. Síguenos en Facebook, ICIPAR Nacional. Ven, celebremos juntos, dando gracias a Dios por su fidelidad, porque hasta aquí Él nos ha ayudado. ICIPAR, un siglo proclamando su gloria.